¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Mi nombre es César Ricardo Magaña. Es un gusto saludarlos en este día tan especial en donde tenemos en el espacio de Cafeteros Digital a nuestro amigo, el presidente de Cafeteros del Centro Histórico de Colima, donde viene a actuar, a pensar, a dialogar. Mi amigo Pablo Cervantes. Pablito, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Cafeteros Digital. Estamos en el programa número 10. El décimo. El décimo. Estamos de fiesta, de regocijo. Programa número 10. Estamos 10. Aquí. Y es un programa de 10. Y fíjense que precisamente hoy estamos a 2 de noviembre. También estamos festejando con mucho respeto a nuestros difuntos. Es una fecha muy importante para los mexicanos, porque ya otros lugares, otros sitios que no es México, pues ya lo han estado celebrando. Pues sobre todo en la parte de Mesoamérica se acostumbra a celebrar por tradición a los muertos. En el caso de Colima, en el caso de México, el día de ayer se celebró a los santos inocentes, los pequeñitos, sí. Y el día de hoy, día 2 de noviembre, a los fieles difuntos. Es correcto. Pues nos da mucho gusto estar aquí, Cafeteros Digital, que nace de la Asociación Cafeteros del Centro Histórico de Colima. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por visitarnos y seguirnos en nuestro programa. Así es, amigos, como todos los sábados tenemos un invitado especial y el día de hoy no es la excepción. Estamos con el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doctorado en Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores Arias. Muchas gracias. Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, cuenta con el grado de Maestría en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y con grado en Doctorado en Derecho, auspiciado por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y el Colegio de Maestros en Ciencias Penales Guillermo Ruelas Ocampo, Asociación Civil. Cabe destacar que en su oportunidad obtuvo primer lugar nacional en lo individual en el examen Ceneval, así como el cuarto lugar nacional a nivel grupal en la aplicación del mismo examen. En materia de derechos humanos, cuenta con el trabajo en tesis doctoral titulada Hacia un Estado Universal por la senda de los derechos humanos. Asimismo se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Univer Colima a partir del 2007 en materia de derechos humanos para la especialidad y maestría en ciencias penales. Asimismo se ha desempeñado como actuario desde 1998 hasta el 2000 en los juzgados de la primera instancia domiciliados en el municipio de Tecomán, como secretario de acuerdos en los mismos juzgados antes indicados, como juez por el Ministerio de Ley, catedrático en la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Colima, por las materias Fundamentos del Derecho, Derecho Informático, Derecho Fiscal, Derecho Mercantil y Derecho Laboral. Oficial de Registro Civil del Ayuntamiento de Tecomán en el periodo constitucional del 2006 al 2009 y actualmente desempeña como proyectista jurídico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a partir del 29 de enero del 2009. Y como se lo merecen derechos humanos, me encontré una frase de Dalai Lama que dice: la paz solo puede durar donde los derechos humanos son respetados, donde la gente se alimenta y donde los individuos y naciones son libres. Pues bueno, efectivamente hoy nos encontramos con un personaje muy importante en el estado de Colima, muy seguido y precisamente porque el tema o el cargo que tiene, pues es lo que más adolece en muchos lugares, la cuestión de los derechos humanos. Y es muy común decir, bueno, tengo derecho, pero ¿y dónde están mis obligaciones? Y creo que es un tema muy importante y por eso tenemos a este invitado el día de hoy, al doctor Sabino Hermilo Flores Arias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo, Braulio. Bienvenido. Mi estimado. Nos habíamos saludado. Sí. Hola, Pablito. De verdad que me da muchísimo gusto poder regresar a Cafeteros. Recuerdo aquella primera invitación que nos permitió dialogar y hacer algunas reflexiones en torno al tema de los derechos humanos y del trabajo que se desarrolla dentro del organismo público autónomo constitucional y que no es otra cosa sino servir a los colimenses, llevar una acción que pueda repercutir en beneficio para todas y todos cuando se aterriza lo que es un derecho, es decir,
Si bien es cierto que existe una serie de prerrogativas, de derechos que están en la en la Constitución, en los tratados internacionales, en las diferentes leyes, pues de nada nos sirve a nosotros si queda como mera intención del legislador o de la ley y no impacta en un beneficio para todas y todos. En ese sentido es que el trabajo que se realiza en materia de derechos humanos debe traducirse en beneficio para todas y todos. Y pues que hoy nos encontramos un día muy especial, 2 de noviembre, como bien se dijo. Para mí es un honor, me da muchísimo gusto volvernos a encontrar, volver a poner sobre la mesa esta y otras temáticas, y que nos ayude sin duda a través del conocimiento de lo que son nuestros derechos, abrir vías o canales de acceso efectivo a los mismos, por medio de inclusive instancias a donde acudir si es que somos víctimas de algún abuso, algún atropello. En ese sentido, pues estoy a las órdenes de ustedes. La verdad han sido muy generosos en invitarme, pero sobre todo en leer esta semblanza curricular. Decir que ante todo o sobre cualquier cosa, soy un colimense comprometido con el servicio público, comprometido con la honestidad, y que buscamos que el ejercicio de nuestro encargo pues traiga soluciones, traiga una mejoría, y lo que todos aspiramos, que se consolide una cultura que es la del respeto a los derechos humanos, porque como bien se decía hace un momento en esta frase tan hermosa del Dalai Lama, el camino para alcanzar la paz es respetar los derechos humanos. Si no, cuando se quebranta pues ese ámbito o ese espacio del respeto al derecho de mi semejante, tanto de una persona hacia otra, no se diga de las autoridades hacia las y los ciudadanos, se quebranta la paz y se generan situaciones que lamentablemente suceden. En ese sentido es el saludo, ¿no?, para todos ustedes, y reiterarme a sus órdenes. Habría que acordarnos de que Juárez ya nos hablaba de derechos en la frase: en los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y hablaba de un derecho ¿Y de la paz? y de una paz. ¿Y en Colima cómo estamos respecto a los derechos humanos? Me permiten, a propósito para profundizar ahí en ese concepto que nos decía ya el benemérito de las Américas, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Precisamente ahí es donde surge la necesidad de abrir este camino, esta ruta para alcanzar la paz, que esta ruta sea la de el respeto a los derechos humanos, después de haber atravesado como humanidad una serie de atrocidades, como fue en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Hubo millones de muertos, hubo personas que por el solo hecho de pensar diferente, de tener una identidad sexual distinta, de pertenecer a un grupo étnico o un grupo religioso distinto de quien tenía el poder, pues fueron capturados, llevados a campos de concentración, fueron sometidos a condiciones de explotación laboral y después a la muerte en campos, en cámaras de gas, en diferentes procedimientos de exterminio, y que ahí están las evidencias y las muestras pues en los distintos campos de concentración, pero todo lo que de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, por citar un evento, pero sí. Quiero poner el énfasis de que ha sido el dolor de las personas que han sufrido abusos en sus derechos humanos los que han encauzado o los que han llevado a la formación pues de esta ruta. Después de que concluye pues las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, se conforman las Naciones Unidas. Y quiero destacar pues que después de esa reflexión de todo lo que había sucedido, se conforma en estas Naciones Unidas por unanimidad de elección de todos los integrantes, cuales México
es parte de esta misma organización, y se crea una comisión nacional que se titulaba de Derechos Humanos, y curiosamente fue una mujer quien la preside, la señora Eleanor Roosevelt, la esposa del expresidente, el presidente en ese momento de los Estados Unidos de Norteamérica, y de esa reflexión de todo lo que había sucedido, todo el dolor que había ocasionado en las víctimas que perdieron la vida, perdieron sus propiedades, perdieron todo. Muchos de ellos quedaron discapacitados, etcétera. Y ante la interrogante, ¿cómo alcanzar la paz? Y ante esa reflexión fue de que se llegó a la conclusión que es por la vía de los derechos humanos. Y se emite el documento importante que próximamente, el día 10 de diciembre, se estará conmemorando un año más de su promulgación, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que fue precisamente la señora Eleanor Roosevelt quien la da a conocer en ese momento. Y por ello hoy que nuestro país y varios países del mundo atraviesan diferentes conflictos de violencia, es importante echar una mirada hacia este concepto y este tema de los derechos humanos, y que le apostemos a mecanismos de paz para la solución de nuestros conflictos, y de esa forma poder alcanzar el goce pleno del derecho de la seguridad, del derecho de la paz. ¿Cómo estamos en Colima? En diferentes, podemos mencionar diferentes rubros, ¿no? Uno que puede ser el de la protección de los derechos humanos, es decir, qué mecanismos existen para proteger un derecho humano que ha sido vulnerado, es decir, puede verse desde dos contextos. Uno, cuando aún no se da la violación a algún derecho y debemos de hacer trabajo de prevención, y que en esa ruta pues hay un trabajo que se ha intensificado más los últimos meses. Se busca cerrar con fuerza el 2019, pero ya programando el 2020, y ahorita mencionamos sobre las diferentes tareas. Y la otra tiene que ver con la protección cuando ya alguien fue vulnerado en sus derechos y que acude al organismo defensor de derechos humanos a pedir que se haga una investigación para los efectos de que al tener por demostrado y acreditado que sí se vulneró el derecho humano de alguien, se proceda a ver consecuencias de ello. Y las principales consecuencias que se desprenden cuando se advierte que sí existió la violación al derecho humano de alguien es accionar mecanismos de protección y principalmente de no repetición. Ello es parte de lo que se conoce como la reparación integral del daño, que en todas las recomendaciones que se emiten desde que su servidor está al frente de la Comisión de Derechos Humanos, abrimos un apartado de reparación integral del daño, que a diferencia de las resoluciones de carácter jurisdiccional, es decir, las que realizan los tribunales tanto del Poder Judicial de la Federación como del Poder Judicial del Estado, en nuestras recomendaciones esa garantía de no repetición se aborda o se atiende llevando difusión, llevando capacitación, llevando talleres, seminarios, llevando diferentes mecanismos de que aquellas entidades públicas en donde se haya suscitado la violación entren en un proceso de conocimiento de ese derecho que fue vulnerado y cuáles son los mecanismos para defenderlos, cómo deben de llevarse a cabo los diferentes protocolos para que el actuar que realicen sea dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales. Puedo mencionar un caso muy concreto que tiene que ver con, la última recomendación que hemos emitido es con
lograr en el estado de Colima un transporte público incluyente. Es decir, ya existe una ley para la atención a las personas con discapacidad que establece que el transporte público gradualmente tenga que estar adecuado para que sea universal hacia las personas con discapacidad, que si yo voy en silla de ruedas, que traen con muletas, que soy una persona ciega, por ejemplo, pueda utilizar el transporte en el que van mi familia, que no tienen alguna discapacidad. Si se generan mecanismos en donde a las personas con discapacidad les creamos vehículos especializados para ellos y que viajen ellos, pues sí estamos generando una, podemos decir, una segregación o una división y va en contra de lo que establece la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca el generar espacios incluyentes universales, ¿verdad? De acceso a edificios públicos, a parques, de acceso a la movilidad, en caso concreto, y que si bien es cierto que hay limitantes y condiciones de índole económica, lo trascendente o lo importante es que se inicien con los planes para gradualmente ir sustituyendo estas formas de transporte, y que cualquiera de nosotros en la colonia donde vivamos, si salimos de nuestra casa en silla de ruedas, tengamos libre de cualquier barrera en las banquetas, llegue hasta el paradero de la ruta ahí, o del transporte público ahí, yo pueda subir con mi silla al parejo o en las mismas condiciones que lo hace una persona que no tiene discapacidad, y trasladarme al centro, trasladarme a una oficina, trasladarme al hospital, etcétera. ¿Hiciste algún cruce con Incodis? Sí, sí, decirte que es un trabajo coordinado, es un trabajo que va de la mano, porque nos queda a nosotros muy claro que la única forma como podemos lograr los objetivos o llegar más rápido a la meta es a través de las alianzas, a través de la generación de estos suma de esfuerzos, donde partamos de algo muy importante, y creo que es la clave para llegar a avanzar, y que es la sensibilización de todas y de todos, porque las principales barreras o los principales obstáculos a los que enfrentan, hablando del tema de discapacidad, pues son psicológicos o son mentales. Es decir, quienes limitamos o quienes la discriminación o la no accesibilidad empieza con una barrera que yo le pongo a mi hijo, que a lo mejor tiene una discapacidad, no lo llevo a la escuela, opto por tenerlo en casa, porque sé de las dificultades de que se va a enfrentar, de que pueda ser víctima de discriminación, etcétera, y todas esas barreras que también nosotros, cuando vemos a una persona con discapacidad, le colocamos, les ponemos a que no se incorpore, no se incluye con nosotros, si es una persona con síndrome de Down, si es una persona con autismo, y no le permito que se integre a mi círculo de trabajo, a mi círculo de actividad, de convivencia, por un prejuicio que yo esté cargando. Eso trae como consecuencia luego entonces lo que estamos mencionando, excluirlos, discriminarlos, que parte de una barrera que yo mismo estoy creando, pero no son
ciudadanos de segunda ni ciudadanos de tercera, son seres humanos y personas que, conforme al artículo 1 constitucional, gozan de la garantía o del derecho de igualdad y deben de ser tratados, por lo tanto, en igualdad de condiciones. Este es solamente un tema, este es solamente uno de los aspectos, o es uno de las vulnerabilidades que tenemos que atender como sociedad y que abordamos en la Comisión de Derechos Humanos, y a través de la emisión de esta recomendación queremos ir construyendo primero esta sensibilidad, pero por otra parte ir desconstruyendo los prejuicios para que vayamos avanzando en el tema. Aún hay mucho por hacer en ese aspecto, en ese tema en particular, porque tenemos que implementar o reforzar o ir más a prisa con las campañas de difusión en todos los niveles y en todos los ámbitos y en todos los rincones, para que se desconstruyan pues los prejuicios, y entonces, estando sensibilizados, le abonemos, no todos nos subamos. Y cierro este comentario con una reflexión. Tarde que temprano a todos nos va a llegar una discapacidad. Por el solo transcurso de la edad, el proceso del envejecimiento, vamos a necesitar de una andadera, vamos a necesitar, cuando menos, ya prótesis como lentes, la agudeza de nuestros sentidos por el transcurso del tiempo se van deteriorando. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar todos desde ahorita, ¿no? En una visión desde las diferentes instancias, de una perspectiva de nuestro trabajo con enfoque de no discriminación, con enfoque de inclusión, que en 20, 30, 50 años en nuestro país, en nuestra entidad, pues ya hayamos alcanzado un óptimo de accesibilidad, un óptimo de goce de estos derechos, ¿verdad? Como lo comentas de la sensibilización, no somos conscientes tal vez de que me caigo y puedo quedar con un problema. He visto que en la página de Derechos Humanos hay muy constante convocatorias de cursos en la ISEP. ¿Qué tanto alcance tiene para la sociedad el llamado? ¿Sí asisten? Fíjate, muy buena pregunta. Lo cierto es que firmamos convenio de colaboración con diferentes instituciones educativas. ISEP es una de ellas, que nos ha abierto las puertas de sus instalaciones para que de manera cómoda se puedan llevar a cabo estos seminarios, estos talleres. Tenemos también convenios de colaboración con Vizcaya, con Multitécnica, con CEPSE, prácticamente con todas las instituciones educativas de nivel superior. Recientemente estuvimos en la ciudad de Puerto de Manzanillo, pudimos impartir una charla en la Multitécnica profesional, pero también firmar convenio con Vizcaya, y va encaminada a acercar más los servicios de la comisión a la sociedad. Es decir, si con los escasos recursos que dependemos nosotros, y que son muy escasos, en la medida, es decir, en comparación con el reto que tenemos de difusión de los derechos humanos, si no fuera por estas estrategias y estas alianzas, no lo pudiéramos lograr. Nos ayudan con la reducción de costos, nos ayudan con lo logístico, inclusive con la difusión, y con menos hacemos más. Tal es el caso que, por mencionar un dato, en el inicio de mi gestión estaban realizándose sobre el orden de los 4,000 acciones de capacitación o de difusión en todo el año. El año pasado cerramos con cerca de 11,000, el 2018. Para el primer semestre de este año ya habíamos superado los 11,000. Ahorita ya a estas alturas tenemos duplicadas las acciones de todo el 2018, y probablemente las estaremos triplicando al cierre del 2019. Sobre todo, y
hago un paréntesis para invitar que en el transcurso de la siguiente semana estaremos lanzando ya la convocatoria para el Premio Estatal de Derechos Humanos. Es una presea que tiene por título Eleanor Roosevelt, de quien hablábamos hace un momento, difusora de los derechos humanos, y que a través de esta presea se quiere reconocer pues el trabajo de todos esos héroes anónimos, muchas veces que hacen un trabajo desinteresado, entregado, le invierten tiempo, le invierten dinero, y ahí están en el estado trabajando fuertemente por los derechos humanos, sin hacer andarlo pregonando, ¿no? Pero es importante que se reconozca, que se estimule, que cada vez se sumen más y más defensoras y defensores de derechos humanos, porque a final de cuentas este es el sistema, ¿no? Primero que nace en nuestra entidad, sistema estatal, que se suman a acciones nacionales y acciones internacionales. En ese sentido, habrá toda una jornada en esa convocatoria. Son más de 60 acciones de capacitación, de difusión, que vamos a realizar en estas fechas de los primeros 10 días de diciembre. El año pasado les decíamos, démosle un 10 a los derechos humanos por todos esos, campaña intensa, y este año lo vamos a reafirmar. El año pasado fueron como 26, hoy van a ser más de 60, insisto. Estaremos pues con eso cerrando con broche de oro una actividad intensa de todo el 2019, y que se circunscribe en este tema que estás mencionando, es decir, la sociedad está respondiendo muy bien. Los primeros seminarios que los programábamos para un ejercicio, teníamos que abrir nuevo grupo, e iniciarlo también gracias a esa respuesta. Pero no nos detenemos nosotros, al contrario, es decir, no esperamos a que vengan a solicitarnos algún tema en específico, que hay quienes sí lo hacen, pero consideramos necesario un trabajo de planeación, de organización, para poder ir hasta donde se encuentran las personas que están necesitando, están requiriendo se desarrolle un tema. Solo cierro el comentario con un programa muy exitoso que nos ha dado bastante resultado, y es el de Inclúyete por tus derechos humanos, que es para niños de primaria, niños y niñas de primaria. Lo arrancamos por estas fechas el año pasado. En 2 meses pudimos cubrir cerca de 1000 niños, en solo 2 meses. Ya para este primer semestre lo extendimos en Colima, Villa de Álvarez, en la zona aquí conurbada, y en el primer semestre alcanzamos cerca de 5000 más. Ya para este ciclo escolar que ya avanzó, lo estamos llevando al resto de los municipios del estado, y vamos sobre los 11,000. Es decir, es a través de la difusión de los valores y el inculcar los valores en la niñez como queremos sembrar la semillita de los derechos humanos, para que crezca, florezca, y en un plazo no muy lejano pueda dar frutos, buenos frutos, porque ellos van a ser los próximos servidores públicos, y si ya traen esa sensibilidad de cómo ejercer un servicio público, pues estaríamos obteniendo mejores resultados, ¿verdad? Entonces estamos trabajando fuertemente ahí en esa parte. Pues vemos muy importante que el tema de derechos humanos, pues a lo largo de los años, de los siglos, se ha visto muy necesitado este tipo de necesidad. Yo lo veo como necesidad de los derechos humanos, porque día con día se ocupan más. Bueno, me hiciste recordar el hecho del acontecimiento de las mujeres en Chicago, o la cuestión del cura Hidalgo cuando va y pide la lucha por la independencia, la frase tan mencionada de Benito Pablo Juárez García,
Y bueno, como a lo largo de la historia, como que no hay ese, híjole, el eslabón perfecto para que engrane la sociedad con los derechos humanos, porque siempre ha existido y va a seguir existiendo la problemática de dónde están mis derechos humanos. Yo creo que en el siguiente corte vamos a hablar por qué los derechos humanos siguen sufriendo, por qué adolecen, por qué no trabajamos realmente el derecho humano, porque yo creo que desde que nacemos tenemos derecho a un derecho humano. Y más que nada, Pablo, mis obligaciones, muy importante. Y fíjate que me puse a meditar ahorita que te estoy escuchando, Sabino, Sí. presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Licenciado. doctor también, ¿cómo ¿Cómo te dicen? desde que sabemos que existen los derechos humanos somos muy pediches? Tenemos derechos y voy a ir a poner mi denuncia. Sí, pero ¿qué hiciste tú? Porque siempre hay dos partes. Y aunque se diga que hay un problema de una, los dos están inmiscuidos. Entonces también entra la cuestión de que, ok, entra la demanda, pero también tienes protección. Es un juego muy interesante que yo creo que más adelante nos lo vas a platicar. Sí, cómo no. Algunas anécdotas, cómo te has sentido en la comisión, cómo la recibiste y muchas cosas de eso, ¿verdad? Vamos a continuar platicando de esto en esta mesa de construcción, el análisis político y social. Regresamos en instantes. Estamos de regreso en su programa Cafeteros Digital. Antes que nada comentarles que el día de hoy nos encontramos nuevamente en Amparo Terraza Bistro. Y veíamos la ocasión pasada que era bistro, ¿verdad, Sasa? Sí. Que era un toque italiano, francés, pues algo gourmet, algo muy, muy nice. Está muy rico, es un lugar muy cómodo, muy agradable, Muy fifí arbolado. para estar con la cuarta T. Estamos ubicados en el Jardín La Paz. Y bueno, hablando de jardín, de cafés, de lo que estamos consumiendo, también estamos tomando un rico café, Café Pancho Arenas. También un amigo que lo produce, es amigo también de Cafeteros. Cafeteros lo toma también. Sí. El Café Pancho Arenas. Es Café de altura. El café de la Hierbabuena. De la Hierbabuena, en las faldas del volcán. Un proceso también muy nice. Muy Y nice. bueno, le mandamos saludos a los dueños de este lugar que nos brindan el espacio, la apertura para grabar estos programas, ya el programa número 2 en este lugar. Y pues también agradecerle a Pedro Virgen pues por un rico café. Sí, muy sabroso. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, ¿verdad, Braulio César? Y yo creo que antes de continuar con la temática de derechos humanos y la comisión y todo eso, yo creo que sí es importante, pues sobre todo para los pequeñines, ¿qué son los derechos humanos? ¿No? ¿Qué tiene que ver los derechos humanos contigo o con nosotros? ¿No? Claro que sí, pues debemos de partir de esta premisa, es decir, si defendemos algo, bueno, ¿qué es lo que defendemos? Un derecho humano es una prerrogativa, una facultad que tenemos por el solo hecho de existir, es decir, todas las personas con independencia del lugar de nacimiento, llámese Europa, África, Asia, cualquier lugar de América, por el solo hecho de existir accedemos o tenemos estos derechos. Son derechos universales por ello, son derechos inalienables, nadie nos los regala, nadie nos los presta, sino que nacemos con ellos. No puede ninguna autoridad, no debe, mejor dicho, ninguna autoridad restringirlos, vulnerarlos bajo ninguna circunstancia, y por ello además son derechos que tienen otra característica, que son progresivos, es decir, se van expandiendo, van creciendo. Entonces, quienes hablan de derechos de primera, segunda, tercera, ya vamos sobre la cuarta y quinta generación de derechos, es decir, conforme el avance de la ciencia, la tecnología, hoy con el desarrollo de los dispositivos electrónicos hay realidades o situaciones que no existían cuando no había estos aparatos y que hacen nacer una nueva generación de derechos
a consecuencia de ello, la protección de los datos personales, por ejemplo, la protección de no hacernos víctimas de sujetos que a distancia, a través de estos dispositivos, buscan engañarnos, buscan cometer delitos de fraude o enganchar a las niñas, niños, adolescentes para explotarlos sexualmente, explotarlos desde el punto de vista también laboral. Son situaciones pues que mientras no existían los dispositivos electrónicos de esta naturaleza, pues no había necesidad de regularlos, pero ya con este desarrollo de las tecnologías se hace necesario, de las computadoras, etcétera. Con el avance también de las tecnologías, el avance, el desarrollo de las industrias, vienen otra serie de consecuencias como la contaminación al medio ambiente, por ejemplo el deterioro de nuestros ríos, el agua que consumimos, el aire que respiramos. Y se hace necesario proteger el derecho al medio ambiente sano, un medio ambiente saludable, igual el acceso al agua, un agua pura, un agua que no esté contaminada, que cuando no había esas industrias, esas empresas, pues no había necesidad de regularse. Por eso se dice que son derechos en expansión, solo por hacer algunas reflexiones en torno a eso. Hoy vemos cómo sí hay un efecto en el cambio climático, que con independencia del lugar en el que yo me encuentre de la Tierra, pues sufro sus efectos, o mejor dicho, me afectan esos efectos. La modificación del clima, algunos eventos meteorológicos como huracanes, inundaciones, etcétera. Sí es importante que se puedan conceptualizar, pero incorporar a estas disposiciones legales para ser protegidos de ellos. Entonces, pues algo de lo que podemos decir, los derechos humanos son así de amplios en todos los ámbitos de nuestra actividad, en la casa, en el parque, en la escuela, en los mercados, en todos los lugares donde hay una convivencia humana. Existen ciertos derechos que es importante salvaguardarlos para poder desarrollar lo que como persona nos hace seres únicos y nos hace seres de toda la creación, seres importantes, y que es la dignidad de la persona. Quiere decir entonces que los derechos humanos se actualizan, se van modificando, pero todos sabemos de entre que los derechos como tal es el cimiento, y de ahí vayan saliendo como sus raíces, sus ramitas, para diversificar todo lo que está saliendo. Así es. Entonces hay derechos universales como tal, inapelables, que ahí están como tal. Así es. Así es, sí es una de las naturalezas de los derechos humanos, pero que en la medida en que pueda acceder yo al goce de ellos, alcanzo esa finalidad, y podemos mencionar elemento que nos unifique y que nos nos coloca en el centro, ¿no?, de la atención y de la importancia, que es la dignidad. El gozar y desarrollar los derechos humanos me permite desarrollar una vida digna. Dicho de otra forma, cuando se menoscaban estos derechos, se atenta contra la dignidad de la persona, a quien se le somete a la esclavitud, que no tiene libertad, a quien no se le permite expresar sus ideas, a quien se le priva ilegalmente o arbitrariamente de su libertad, a quien no se le permite acceder a la justicia cuando se le hace víctima de un delito y no se le repara el daño, a quien en un momento dado se le discrimina, se le violenta, se le agrede en su integridad física, en su patrimonio, se le están menoscabando esa dignidad, y se está entonces en consecuencia atentando en contra de sus derechos humanos. Por eso es importante que todas y todos podamos vivir plenamente los derechos humanos para alcanzar esa dignidad, que no es cosa menor, porque no es la dignidad solamente de nosotros, de los que estamos en esta mesa, es la dignidad de nuestras familias, es la dignidad de nuestros vecinos, es la dignidad
de todos los que habitamos el municipio, el estado, el país, y que el existir violaciones a derechos humanos se atenta en contra de este bien supremo de todas las personas, y por eso se quebranta la paz, por eso vienen una serie de desórdenes cuando no se viven a plenitud los derechos humanos. Que también los que están en prisión o las personas privadas de su libertad tienen derechos, que es un tema un poco controvertido por mucha gente que desconoce ahora sí que los derechos humanos, porque dice cómo él tiene más derechos si cometió un delito. O el tema común, Sí. tanto tiene derecho el policía como el que está robando. Pero así como lo comenta, la difusión es muy importante para saber que no porque sea una persona que cometió un delito se le va a menoscabar sus derechos. Cambian sus derechos, pero sigue con sus derechos, como dices, sus derechos fundamentales, la vida, alimentación. Ahí entran las etcétera. garantías. Sí, y ahí marca la diferencia entre un trato humanitario a alguien que está siendo sometido a una investigación criminal, una investigación penal, frente a un trato arbitrario, abusivo, oscuro, inquisitorio, que cuando se practica en este extremo se cometen abusos y arbitrariedades donde los inocentes son los que pagan los platos. Es decir, en un sistema inquisitivo, en un sistema discrecional donde se le anulan todos los derechos humanos a alguien que es sometido, que es sometido a una investigación, porque igual y es inocente. Es decir, es para llegar a tenerlo por culpable hay que concluir un procedimiento en el que el juez se allegó de los elementos que no le dejaron lugar a dudas de que sí es un delincuente, sí es un criminal, un homicida, un secuestrador, un violador, y por lo tanto tiene que responder por lo que cometió para que la víctima se le resarza el daño que se le ocasionó y sobre todo acceda a la justicia. Yo creo que eso lo solicitamos, lo reclamamos y lo exigimos todos. Que el que la hace la pague. Es decir, si alguien me comete un delito, pues que lo lleven a prisión, que lo lleven ante un tribunal para que pague por el ilícito que cometió. Eso es un derecho, también un derecho humano, que no debe estar por debajo del derecho del imputado, pero debe existir ese equilibrio para que no se cometan abusos. Porque en un ámbito de discrecionalidad o de abusos, con un señalamiento de alguien que a lo mejor tiene algo en contra mía, me lleven a mí a pagar un delito que no cometí. Hemos visto casos documentados como el de presunto culpable, que por ejemplo, después de 5 años tuvieron que reponer el procedimiento y le dijeron, oiga, usted disculpe, Sí. pero es que estas imputaciones que hicieron estaban plagadas de violaciones a sus derechos. El abogado que dice que lo defendió en su momento, su título era un título falso, es decir, no tuvo una defensa adecuada. Los señores que lo estaban imputando y señalando a usted, a final de cuentas se tuvieron que retractar, y ya había pasado una temporada grande en prisión, mucho tiempo, son días que ya no lo recuperas jamás, de ninguna manera. Entonces, para evitar precisamente que se den esas situaciones, es que existen derechos del imputado de ser llevado a un proceso en el que, agotadas todas sus instancias, pueda el juez aplicar la sanción que merece y la sanción que corresponde, y ahí estamos nosotros todos comprometidos en que el que la hace la pague, en que los sujetos cometieron un ilícito sean sancionados, que se combata la impunidad, que las víctimas se les repare el daño. También hay que poner énfasis en eso, que nuestras policías están debidamente preparadas, capacitadas para hacer las detenciones que no sean arbitrarias, que no sean abusivas, que si ya aprendieron al sujeto que cometió algún ilícito, pues se ha puesto inmediato a disposición de la autoridad que lo va a juzgar, que se documente debidamente en el informe policial
para que ese sujeto que cometió un delito no salga o no sea puesto en libertad por defectos en la investigación, por defectos en la forma en que se preparó el ejercicio de la acción penal o que se armó el expediente, porque eso también genera impunidad. Y si hay personas dañadas de los derechos humanos aquí en Colima, si hay denuncias, no se pueden O más mejor dicho, que si hay mucho trabajo en la comisión. Sí. Podemos mencionar que anualmente se reciben cerca de 500 quejas por personas que están planteando o inconformándose por actos de violación a sus derechos. ¿Todos tienen que ir físicamente y por escrito? No necesariamente, hay diferentes formas, puede ser por medio de nuestra página digital que tenemos en la red, página en internet, ahí se puede formular la queja vía electrónica, también por carta, por teléfono, por comparecencia, por medio de un amigo, de un vecino, un familiar. Nos pueden hablar por teléfono a la línea de emergencia, que son las 365 días, las 24 horas, que está a su disposición en el 312-155-1333. Es decir, hay una amplia gama en formas como pueden presentar su queja, su inconformidad. Efectivamente, de estas casi 500 quejas, la mayoría aún se circunscriben en temas de actuación policial, pero es importante mencionar que cada vez es mayor el porcentaje de quejas que presentan quienes son víctimas, es decir, víctimas de abusos a sus derechos humanos, ya sea por haber resentido la comisión de un delito, si no va solamente la familia del acusado a enfrentar una queja, también la familia o el propio victimado va a aclamar justicia. Oiga, ya presenté mi denuncia y no camina, o va muy lenta, o no quisieron tomarme la denuncia, etcétera. Intervenimos. Generalmente esas acciones se solucionan en muy breve tiempo. En cuanto nosotros les damos el acompañamiento ante la misma instancia de la Fiscalía, se reciben las denuncias, se impulsan las mismas para realizar aquellas diligencias que permitan justiciar el hecho, ¿no? Si es que hay que ejercer acción penal, es decir, hay que poner a la persona a disposición del juez para que se inicie todo el proceso, pues se haga a la mayor brevedad posible. En porcentajes ya van más del 33-34% que son víctimas o sectores de alguna que están en algún grupo de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, como personas de diversidad sexual, mujeres víctimas de violencia, niñas, niños, adolescentes, temas que se dan dentro del ámbito de la educación, es decir, en sus escuelas, ya sea que denuncian acoso, violencia, hombres que en un momento dado también han sido o denuncian haber sido vulnerados o violentados. También hay, aún son muy pocos, debo de decirlo así, pero sí los hay. En fin, es una gran gama de temas. Son los temas que no tratamos muchas veces. En ocasiones sí, pero que no por eso tienen menos importancia. Hay temas, por ejemplo, de discriminación que se da entre particulares y que no llega a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, y hago el paréntesis aquí, de que como organismo solamente podemos investigar actos que se atribuyen a autoridades o a servidores públicos y que sean del nivel municipal o estatal. Sí, porque esas quejas de las que yo te hablo se quedan en los ministerios públicos, ¿no? O en el ministerio público o en el entorno privado, ¿verdad? Entre personas, entre una familia, etcétera. Pero aún así, cuando ya acudieron a una instancia y no caminan, y no camina o no fueron escuchados, es cuando
acuden con nosotros. Y aquí aprovecho para hacer la invitación, todas nuestras amigas y amigos que se acerquen cuando requieran alguna orientación, requieran alguna asesoría, porque quizás el tema no competa a la Comisión de Derechos Humanos, pero sí podemos brindarles la orientación o canalizar a la instancia que se debe de acudir. Nosotros con todo gusto hacemos el contacto, somos puentes hacia distintas instancias, autoridades, y les den la atención que merecen, pero sobre todo darles el acompañamiento para que no se detengan las atenciones y en la mayor brevedad posible puedan justiciar sus hechos. Ya nos cruzamos los tres. ¿Existe algún tiempo, por decir, me pasa algo a mí y no me animo por miedo, por temor, amenazas, lo que sea? ¿Existe alguna temporalidad para yo presentar mi denuncia, mi queja? Hacia la Comisión de Derechos Humanos se establece un plazo de 180 días para que se pueda denunciar. Son 6 meses. Son 6 meses, son 180 días. Cuando se trata de violaciones, podemos decir no tan graves. Si son violaciones graves, el plazo se extiende a 360 días, es decir, a 1 año. Hablando por citar algún ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, hablando de desapariciones forzadas, que son aquellos actos que se atribuyen a algunos elementos de seguridad que hacen detenciones y las personas no están sujetas a una investigación, sino que están en otros lugares. Decir, en el estado de Colima, si bien sí se han presentado denuncias en ese sentido, cuando nosotros acudimos y si han sido las instancias oficiales o las instancias policiales las que han llevado a cabo estas detenciones, logramos tener el acceso hacia la persona para entrevistarnos con ellas, verificar su integridad física, verificar que no estén incomunicados, pero que sobre todo no estén siendo sometidas a actos de intimidación o de tortura. Se le informa a la familia y a la familia pues queda tranquila, se le hace saber pues que está siendo investigado por un hecho y que tiene derecho a contar con una defensa adecuada, contratar un abogado o que se le designe un defensor de oficio y se siga el curso normal. Si hay entonces denuncias o quejas que en un momento se circunscriben en ese ámbito, pero que se atienden de inmediato, porque es la instrucción que hemos dado, y por eso la línea de 24 horas que está a su disposición para los efectos pues de que tengan una atención oportuna. Sí, aquí me queda la duda de, ok, tenemos derechos humanos todos, es un derecho universal. Yo voy y quiero poner una queja a derechos humanos, me estoy quejando de tal persona, de X institución, pongo mi queja. Se ha dado casos donde se investiga, se analiza y se determina que la persona que está dando la queja es la que sale ahora al revés, que está mal la queja, que no fue bien encaminada. Digo, porque también es válido preguntarlo, ¿eh? Y en este lugar también es muy importante saber que no nada más por saber que tenemos derechos humanos yo voy y pongo la queja cuando yo quiera, sino sí, saber que también puede ser culpable. Sí, nosotros tenemos un compromiso con la independencia de las determinaciones, pero también con la objetividad. Nosotros no partimos de ningún prejuicio, nosotros recibimos, escuchamos, atendemos detenidamente y nos abocamos a investigar. Si hay elementos para acreditar que efectivamente eso es cierta, la violación a algún derecho humano y se tiene que emitir la recomendación, procedemos. Pero si del resultado de la investigación nos arroja de que no existió tal vulneración a sus derechos o que esa vulneración no es atribuida a una autoridad, emitimos lo que se conoce como un documento de no responsabilidad, es como una sentencia absolutoria hacia la autoridad.
¿Por qué? Porque bien dices, puede darse el caso de que alguien por tratar de eludir una responsabilidad, es decir, a mí me han detenido y me tienen sujeto a una investigación, pero pues voy a la Comisión de Derechos Humanos para que ellos me defiendan y con eso eludir la acción de la justicia y no hacerme pagar el delito que cometí. No es lo que debe de proceder. Nosotros sí tenemos el deber de recibir todas las quejas. No podemos a alguien en un momento a prejuzgar. Si no es que tú eres un delincuente, no voy a recibir la queja, o no te voy a atender, ve a otras instancias, ¿no? Nosotros les damos la apertura y procedemos a la investigación. Si advertimos que fueron vulnerados sus derechos, fue incomunicado, golpeado, torturado, fue detenido ilegalmente, fue sujeto a un procedimiento ilegal, con toda responsabilidad, pero sobre todo con todo el rigor probatorio de las constancias que obran y que tengamos nosotros en nuestras manos, entonces emitimos la determinación. Quizás por eso el número de recomendaciones pues no es un número que digamos alto o elevado. Habrá ocasiones en donde por las propias dificultades de una investigación no podamos nosotros arribar pues a esa certeza, y si si es así, de manera responsable no emitimos pronunciamiento en ese sentido, porque insisto, la fuerza de las resoluciones de las comisiones de derechos humanos es moral, no es coercitiva, no es vinculatoria. Luego entonces, si no va acompañada con esa fuerza argumentativa, pero también demostrativa, una resolución en ese sentido, pues nadie la va a acatar, nadie le va a hacer caso. Pero en aquellos asuntos en donde no nos queda ninguna duda, no nos tiembla la mano y resolvemos, así sea dirigida a una instancia estatal, municipal, una instancia policial, una instancia de fiscalía. Hemos emitido recomendaciones a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a Movilidad, a la Secretaría de Administración, a Finanzas. Hemos emitido a la Secretaría General de Gobierno, pero también a alcaldes o ayuntamientos como Tecomán, como Manzanillo, como Minatitlán, como Villa de Álvarez, como Colima. Es decir, nuestro compromiso es con la sociedad, con los derechos humanos, y que si en un momento dado advertimos que se vulneran los derechos, no hacemos miramientos de colores partidistas, no hacemos nosotros ningún filtro de que es de tal o cual partido, tal o cual preferencia, y muestra de ello es el número y el tipo y las cantidades de autoridades que se han emitido las recomendaciones que son públicas. Cualquier persona puede consultarlas en su versión pública en la página de la Comisión de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, hemos hecho un esfuerzo para que todas las recomendaciones desde que inició la Comisión de Derechos Humanos desde 1992 puedan acceder digitalmente a ella. Cuando llegué yo a la Comisión de Derechos Humanos solamente teníamos desde 2014 a la fecha accesibles en la página, pero hicimos un trabajo en todo el personal de tener todas las resoluciones, digitalizarlas, hacer versión pública y subirlas a la página en un ejemplo, queriendo poner ejemplo de transparencia y de que la ciudadanía pues pueda conocer no más del trabajo que se viene realizando, no de hoy, sino desde la creación de la comisión. Entonces, importantísimo puntualizar ahí esa parte en la pregunta que has hecho, ¿no? Sabino, ¿y dónde están ubicados o quiénes podemos ir a la comisión? ¿Tenemos
cualquier persona, menor de edad, mayor de edad. Sí, cualquier persona puede comparecer. Puede comparecer. Nosotros estamos frente al Teatro Hidalgo. Porque ya ves, típico niño con los papás, es que voy a ir a derechos humanos porque no me tratas bien. Sí, venimos desarrollando un trabajo muy intenso en la primaria, lo decíamos hace un momento, es decir, ya tenemos acumulado cerca de 15,000 atenciones a niñas y niños, y que pues no solo se le difunden lo que son sus derechos, sino que también el que en un momento dado conozca que hay valores que lo van a llevar a ser un niño o un adulto exitoso, y que se apropie de esos valores, el valor del respeto, el valor de la responsabilidad, el valor del sacrificio, el valor de la convivencia y la solidaridad, a la par de conocer sus derechos, ¿no? Porque sí, muchas veces, como bien lo decías, invocamos nuestros derechos, pero y nuestras obligaciones o deberes como ciudadanos, como hijos, como vecinos, como padres de familia, etcétera, cuándo y cómo los cumplimos. En ese sentido sí va el trabajo realizado en esta división, está causando efectos, y los resultados que se buscan, que son de que una vez empoderados se ejercitan y los hacen valer primero, ante los propios padres de familia, pero también en la propia escuela, ante sus educandos o educadores, y al no encontrar en ocasiones atención, acuden al organismo defensor de derechos humanos, y que es el propósito, es el objetivo, lograr el empoderamiento de la ciudadanía, de conocer sus derechos, pero también que hay vías de hacerlos efectivos. Que visto esta tarea a largo plazo, es buscando que pues se prevengan y se eviten violaciones a derechos humanos, conociendo cuál es el ejercicio de una actividad pública. Si yo soy un servidor público, que sepa que mi tarea principal es salvaguardar esos derechos humanos de las personas a quienes me debo con motivo de la tarea que me confiaron, ¿no? Si soy un presidente municipal, si soy un regidor, si soy un director de área, si soy un secretario, soy un jefe de policía, soy un propio elemento de seguridad. El conocer pues que ese trabajo o el desempeño de esa actividad como servidor público debe ser con enfoque de derechos humanos. Y algo muy importante que queremos lograr a través de esto es la sensibilización de que vale la pena vivir y actuar conforme a los derechos humanos, porque eso trae consecuencias positivas para toda la sociedad, pero también para el mismo servidor público. Un servidor público que respeta a la ciudadanía, un servidor público que desempeña su ministerio público respetando y proveyendo de los derechos a la ciudadanía, es un servidor público que va a cosechar también respeto, y que también se va a ganar el reconocimiento, se va a ganar la admiración de la sociedad, y que mucha falta hace pues porque la ciudadanía está lastimada de algunos servidores públicos que han abusado del ejercicio de su función, han incurrido en actos de corrupción, han despilfarrado el recurso público, y ello requiere pues recomponer esa confianza para beneficio pues de todas y de todos. En ese sentido, mucho trabajo. ¿Y el domicilio? Sí, el domicilio. Teléfono de emergencia es el 312 155 1333. El que aparece en la pantalla, ahí está. Es 24 horas, las 365 días del año. El domicilio es Degollado número 79,
frente al Teatro Hidalgo, es ahí a media cuadrita del centro, el jardín principal. Ahí estamos a sus órdenes y nos dará mucho gusto recibirles y atenderles. Entonces puede decir que vamos a ir al teatro, pasamos por una torta al Trébol y después nos pasamos a Derechos Humanos. ¿Qué más? Yo me quedo, bueno, no me quedo todavía, pero bueno, regresando un poquito a lo del servidor público, en el caso específico del policía, que es el que de cierta forma da primero la cara con la detención. ¿Hay algún tipo de capacitación para ellos para evitar cierto tipo de violaciones durante el procedimiento? Sí, desde luego que sí hay dos vías. La primera de ellas es a través de un programa que tenemos diseñado y que lo desarrollamos de manera permanente. En el caso de Policía Estatal, por medio de la Academia de Capacitación Policial, producto de un convenio de colaboración que suscribimos con la Secretaría de Seguridad Pública, y que asistimos a esa capacitación en temas concretos y otros que en un momento dado se nos solicita. Pero también la otra vía es producto de alguna recomendación, es decir, si advertimos que se dicta una recomendación por una detención ilegal hacia algún ciudadano realizada por policía municipal de determinado ayuntamiento, determinado municipio, se ofrece un programa de capacitación para cumplir con el punto de recomendación de la no repetición de ese acto, y se desarrollan, ya sea en vía de taller o de seminario, esta capacitación, uso racional de fuerza pública, por ejemplo, el tema de la flagrancia y la detención en esos casos, en qué casos se surte, cómo se debe de proceder, pero también en temas que van enfocados si las detenciones son hacia menores de edad, hacia mujeres, si son hacia personas de diversidad sexual, los diversos protocolos que existen y que se deben de implementar. En general, lo que te puedo mencionar, que se trata de atender pues la atención a estos sectores, pero destacar lo siguiente: más que capacitación, nosotros, tu servidor ha insistido en los instructores que busquemos la forma de sensibilizar al servidor público, porque capacitación se puede ir dando, es decir, yo como policía puedo conocer o saber cuál es el protocolo, me lo sé al pie de la letra, ya producto de varias jornadas de capacitación yo ya lo aprendí, pero en el momento en que lo tengo que poner a la práctica lo dejo a un lado y sigo actuando a lo mejor de manera arbitraria, de manera apartada, ¿no? de eso. ¿Por qué? Porque no me interesa cumplir, no me interesa ceñirme a la legalidad, y la sensibilidad busca que convenzamos de que el cumplirlos trae una consecuencia positiva, no solo para el elemento, sino para toda la corporación. Recordemos que cuando éramos pequeños, no sé si es el caso de ustedes, cuando asistíamos a un desfile militar, a un desfile de la policía, etcétera, nos emocionaba tanto que decíamos, cuando sea grande yo quiero ser policía. Y vemos en ocasiones algunas escenas donde el niño o la niña, cuando ve pasar la patrulla o un convoy de elementos, pues se esconden o corren con mucho temor, es decir, cómo debemos de ir atendiendo esa problemática, esa temática, para que se traduzca pues al contrario de despertar un sentimiento de desconfianza o de temor, sea al revés, es decir, sea de admiración, sea de
de querer en un momento dado, o sea, consecuencia de un reconocimiento a la labor. Aunque como que me veo más que queriendo ser bombero, ¿eh? También, sí. Bueno, sí, mientras no yo- quieran ser la otra parte, Mientras no quiera ser el jefe de los bomberos, que no, que no hay dinero por para- la parte negativa, para porque eso. también hay niños que dicen eso. así. Yo no quiero ser policía, yo quiero ser... ¿Quién dice, yo No, quiero no, ser no. narco? Yo quiero, cuando les preguntan y hacen apología del crimen, del delito, porque pues ven al sujeto que, Le va bien. que a lo mejor anda en autos de lujo y que anda con muchos recursos, etcétera, se puede mandar ese mal mensaje, ¿no?, a la ciudadanía, que tenemos que trabajar por eso en la sensibilización para, nuestros policías están jugándose la vida, están exponiendo el pellejo por nuestra seguridad y debemos de cuidarlos, debemos de arroparlos, debemos de protegerlos. Son los que nos están cuidando, eso sí, eso es muy importante. Más ya tenemos 15,000 niños que se está trabajando con ellos para que no piensen así, ¿no? Exactamente, bueno, al menos estamos sembrando la semilla, decimos nosotros, en estas nuevas generaciones, porque sí hay que trabajar en el corto y en el mediano plazo, pero también en el largo plazo, ¿verdad? En este tema es una labor constante, permanente, que no hay que aflojarla, al contrario, hay que acelerar el paso. Sabino, regresando a tus funciones como la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo recibiste la comisión y cómo te sientes actualmente? Bueno, si hacemos un balance, sí llegamos en situaciones, sobre todo desde el punto de vista financiero, difícil, críticas. Teníamos un déficit, necesitábamos concluir, nos llevamos en septiembre, necesitamos cerrar el año, pero ya debíamos, para ese momento, para cerrar el año, 1.200.000 pesos. En situaciones críticas tuvimos que realizar gestiones muy intensas para lograr una ampliación presupuestaria, que afortunadamente lo logramos, pero también enfrentamos el cumplimiento de un laudo laboral de cerca de 4 millones de pesos, que también tuvimos que intervenir y irlo cubriendo poco a poco. En el 2016 lo liquidamos por completo, gracias a las gestiones que se hicieron y a apertura y para ello de parte de finanzas y gobierno del estado, por los mecanismos que se implementaron, como un primer paso. Luego tuvimos que hacer ajustes dolorosos porque recortamos personal, y ello nos permitió ya para el 2018 y 2019, 2017 y 2018 alcanzar un equilibrio financiero. No teníamos vehículos, no teníamos equipo de cómputo, había un rezago de algunos compañeros que traían ingresos muy bajos, los pudimos homologar. Trabajamos en la homologación, donde no hemos podido, por las dificultades económicas, es el incremento, ya casi 11 años sin que el personal del organismo tenga un incremento en sus percepciones, lo que implica pues una cuestión de afectación, ¿no?, a su economía, que estamos nosotros insistiendo ya en el anteproyecto de presupuesto para el año 2020. Reiteramos, como lo hicimos en todos los años que hemos estado en la comisión, pidiendo que el monto del presupuesto autorizado nos permita cubrir esos aspectos, esos rubros, así como el fortalecimiento del área de la Secretaría Ejecutiva, porque queremos apostarle más al tema de la prevención, y que si bien hemos triplicado las acciones con el escaso recurso que tenemos y con las alianzas que hemos realizado con instituciones, con asociaciones, lo cierto es que es mucho el trabajo que hay que hacer. Hay que ir a todos los rincones del estado. Nosotros hemos planteado abrir visitadurías en Tecomán, en Manzanillo. No ha sido posible por no contar con estos recursos. Entonces, el panorama de hace 4 años a la fecha
es alentador, es echado hacia adelante. El balance consideramos positivo. Logramos, además del equilibrio financiero, logramos adquirir ya 2 unidades, 2 vehículos, mejorar algunas áreas, mejorar los números en cuanto a producción de difusión. Pero bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón, estamos muy echados hacia adelante, concluir el 2019, ya estamos programando las actividades para todo el 2020, porque las tareas del organismo defensor de derechos humanos no pueden detenerse, tienen que cada vez consolidarse, ir por más. Viene un cierre del 2019 muy fuerte con el premio de derechos humanos el día 10 de diciembre y una jornada intensa que oportunamente le estaremos dando a conocer la convocatoria para que se puedan inscribir. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué perfil, de manera personal, crees que debe de cumplir el representante de derechos humanos en Colima? Bueno, un perfil cercano a la sociedad, un perfil que crea y logre la confianza para crear alianzas con asociaciones civiles, que sea un perfil no solo que conozca de los derechos en el contexto nacional e internacional, sino que sea sensible a estas necesidades de la gente y que se desarrolle con independencia. Eso es muy importante. El organismo defensor de derechos humanos no debe de responder a intereses políticos ni partidistas, y en ese sentido sí se tiene que tener mucho cuidado de que se salvaguarde la independencia y la autonomía del organismo, precisamente con perfiles que respondan a esa necesidad social, porque los organismos de derechos humanos no son de los partidos políticos, son de la sociedad, y como sociedad sí tenemos que realizar la participación en las convocatorias y sumarnos y participar desde las diferentes trincheras que nos encontramos, porque en la medida en que el organismo defensor de derechos humanos cumpla con su labor, nos va a ir mejor a todos los colimenses. Si se partidiza o si se sesga su trabajo, obedecerá entonces a intereses particulares o personales, y que eso es lo que menos nos conviene, porque no fue para eso para los que se crearon estos organismos. Yo que sí quiero mencionar aquí abiertamente en Cafeteros Digital que precisamente por eso estamos haciendo estos programas, para rescatar el quién es quién en Colima. Y sí quiero comentar de que pues nadie tiene un perfil idóneo, porque nadie somos perfectos. Yo creo que ni el presidente de la República tiene el cargo porque lo merece, sino porque cumple con requisitos. Quizá yo no soy maestro porque tengo el perfil perfecto, pero sí tengo el perfil idóneo pues para desempeñar un cargo. Entonces sí veo que llega alguien a un puesto, es muy fácil criticarlo, o el choque es que no lo ha hecho bien, es que tal cosa no lo ha desarrollado como debe de ser. Primero ponte en el puesto y a ver si es cierto que lo haces como la persona que está al cargo, o déjalo trabajar, deja que haga su función. Yo creo que es muy importante que así como tenemos la libertad de de hablar, de opinar lo que queramos, también debemos de tener esa libertad de dejar trabajar a la gente. Entonces es lo importante, porque vemos que los que nos han visitado porque tienen un cargo, pues tienen la dualidad de que o lo felicitan o lo critican. Pero bueno, vemos que has desempeñado un trabajo propositivo, vemos que en tus informes has dicho que has logrado mejorías al año anterior, entonces es una felicitación para ti y para tu comisión. Pues muchísimas gracias. Yo he insistido en que los mecanismos de transparencia deben de ir de la mano con el avance democrático del país. Quienes desempeñamos funciones públicas debemos cada vez ser más transparentes, y que la sociedad acceda a conocer en un momento dado qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, que puedan externarlo, que puedan expresarlo, porque en esa dinámica se deben de ir ejerciendo y realizando acciones de mejora. Y ahí están el material, los resultados, la información.
que a final de cuentas pues somos colimenses, aquí nos desarrollamos, aquí están nuestras familias, y mal haríamos si tenemos la oportunidad de servir a la sociedad y no hacemos bien las cosas o no cumplimos con nuestra encomienda. Y esto va para todos los que tenemos responsabilidades públicas, porque los puestos son pasajeros, eso nos queda muy claro, y que en la confianza que nos brinda la ciudadanía pues tenemos que honrarla dando los resultados, y también ser abiertos a la crítica, que no nos cerremos a que alguien pueda en un momento dado señalarnos algún error. Deben de ser siempre bienvenidos, claro. Pero que sean con respeto, que sean en el ánimo propositivo, porque cuando se abusa del ejercicio de un derecho que detrás de él trae intereses personales, particulares, pues pierde cualquier calidad o moral de él mismo, ¿verdad? Entonces, sí, el compromiso va con la verdad, con el dar resultados, y abiertos a cualquier crítica. Todas son bienvenidas, todas se les dará la atención, porque al final de cuentas es eso, ¿no? El que se pueda generar el debate, el que sí hay el señalamiento, pero que tenga la oportunidad de dar respuesta, y que la sociedad en un ámbito de transparencia conozca las versiones y se dé cuenta quién está fallando y quién está haciendo las cosas de manera que merece, ¿no? Seguir confiando la gente en ello. Déjame decirte algo, además de todo eres misionero, como yo. ¿Desde cuándo y por qué? Bueno, además estamos en confianza. Claro. Nadie nos ve, nadie nos escucha. Sí. Platícame. Bueno, como ya es de su conocimiento, soy tecomense, soy guadalupano 100%, y tuve la oportunidad, invitación que me hacen hace 4 años particularmente, de vivir la experiencia de misioneros, y que si bien ya habían pasado varias invitaciones y no me había sido posible, me decidí y dije, hoy es cuando. Entonces, ¿cómo te sentiste? Es una hermosa experiencia, desde luego que una vez de que la vive uno, te renuevas espiritualmente, ves la vida de una manera distinta, valoras más las carencias, valoras más las necesidades, valoras más a tu familia, a las personas que te rodean, y que tu fe crece, y eso te alimenta la pila para afrontar pues retos que no son sencillos, no son nada fácil. Te llevan pues a convencerte que por el camino del servicio se puede alcanzar también la satisfacción que te llena, te llena la vida, las emociones, y es una forma pues que todos debemos en un momento dado poner en práctica, ¿no? El servicio a las y los semejantes. Pues es una experiencia que no podemos, hace un pacto uno que no puede uno detallar lo que vive, pero sí que todos que tengan la oportunidad, vívanla, van a vivir algo muy hermoso. Yo creo que es importante, César, Braulio, Sabino, que todo el ser humano tiene derecho nato, tanto de conocer la parte legal, como es una constitución, como la parte moral, que es lo que conocemos nosotros como la Biblia. Entonces, estar apegados a algo formal y algo espiritual, yo creo que es el eslabón perfecto para el ser humano, para poder desarrollar sus facultades y aplicar los derechos humanos por naturaleza. Sí, es un derecho, la libertad de credo, desde luego que sí, todos en un momento dado tenemos la necesidad de ese regocijo, de ese espacio de intimidad, pero también consciente, ¿no?, de que en mi calidad y las responsabilidades que tengo se deben de abstraer de lo que son todas
todos los que profesan diferentes creencias, diferentes puntos de vista, y en este respeto a los mismos motivar una convivencia armónica, que es lo que es México, que es lo que es la sociedad en la que nos desenvolvemos día a día, y que sea pues la bandera del respeto la que nos permita poder desarrollar este ámbito y todos los demás en la sociedad. Y cualquier estudio que sea para beneficio personal y colectivo es válido. Braulio, ¿con qué te quedas el día de hoy? Me quedo, como en todos los programas, haciendo la dualidad de quienes quieren Colima, de resaltar lo que es el trabajo arduo de la persona pública, y de la otra parte que lo estabas tomando ahorita, César, la parte espiritual, quienes quieren Colima, pero también la persona, quién es, qué hace, porque como dice Pablo, es muy fácil criticar, fulano o mangano no hace, deja, omite, pero es una persona como todos nosotros, y sacrifica muchas cosas las personas que están aquí, y lo estamos conociendo, lo estamos mostrando quién es quién en Colima. ¿Y tú, César? Pues es que así es como hemos pensado, hemos dialogado y hemos conocido el actuar del presidente de los derechos humanos en Colima. Nos da mucho gusto, porque además de tener el gusto de conocerlo desde hace algún tiempo, en donde ha estado reunido con los cafeteros del Centro Histórico de Colima, también nos da mucho gusto tenerlo en ese espacio de Cafeteros Digital. Te agradezco mucho. ¿Y tú cómo te vas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Yo bien contento, ha sido un café muy sabroso. Felicitar a los patrocinadores, felicitar a Cafeteros Digital, Cafeteros del Centro Histórico, porque día a día van consolidando un trabajo social que busca lo que decíamos, ¿no? Actuar de manera propositiva, abonarle a la solución de los diferentes temas que se enfrentan, ¿no? en nuestra entidad. Me voy muy contento, he aprendido mucho de estas reflexiones que hemos llevado a cabo en esta mesa, y pues deseoso de volver pronto si así lo consideran. Es tu casa, Sabino. Definitivamente yo en lo particular me siento muy satisfecho que estés aquí con nosotros, de estar nosotros también contigo. Yo me voy a llevar a la tarea y los invito a todos los de Cafeteros Digital a que googleemos un poquito tan solo el hecho de que es derecho, que es algo, la cuestión de derechos humanos, agarrar un poquito la Constitución, trabajar desde nuestro interior los derechos, ya dejar de estar criticando al ajeno, desde barrer tu propia casa en vez de andar criticando por qué no barrió el vecino la suya. Son cositas muy natas, muy bonitas que yo creo que debemos de practicar. Y bueno, embonamos perfectamente como el programa número 10 contigo. Los derechos humanos son muy importantes, vienen procesos electorales que también esperemos que no se salgan de los derechos humanos, porque estamos permitidos a hacer todo bajo cierta legalidad, bajo cierto rango. Y yo creo que, como hemos visto, Cafeteros Digital, todos los ciudadanos, tienes un límite como derecho humano. Si pasas ese límite o te pasan ese límite, es donde ya entran las sanciones y las obligaciones. Braulio, Teo, el honor. Me hace el honor, ahora me pasen la bolita. Claro que sí. Bueno, Sabino Hermilio Flores Arias, como todos los invitados, lo reconocemos y lo valoramos. Hacemos entrega de una taza personalizada con su nombre, a nombre de Cafeteros Centro Histórico de Colima, en su sección Cafeteros Digital. Muchísimas gracias, Braulio, Pablo, César, es un honor para mí, y pues ya me llevo mi taza, y va a ser algo muy importante tomar mi café en la mañana acordándome de Cafeteros. Desde luego que la recibo con mucho gusto, y para mí es un honor, como ha sido un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, antes de cerrar el programa, sí agradecer a Café Pancho Arenas, aquí este lugar que se llama Amparo, y también agradecer a Multimedios Católicos de Colima. Ángel, muchas gracias por apoyarnos, está atrás de nosotros como nuestro director de cámaras. Ángel, muchas gracias. Gracias a tu espacio, gracias a Corazón de María. Así es. Muchas gracias. Sabino, muchas gracias. Y gracias a ti, Sabino, muchas gracias por habernos acompañado este día en esta mesa de construcción en análisis político y social. Que estén bien, pásenla muy bien. Que Dios lo bendiga. Gracias.